Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Joel. En el libro de Joel que estamos estudiando, vamos a leer esta noche en el capítulo 1. Vamos a leer dos versículos principalmente. En el capítulo 1 de Joel, vamos a leer el capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Son nuestros versículos para esta noche. El tema que le hemos puesto, no sé cuántos, quizás vemos algunos que estamos por primera vez, pero ya este es nuestro cuarto mensaje de Joel, ¿verdad? Cuarto de 9 que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor. Y quizás vamos a poner ahí en la pantalla como a nivel de introducción. Si pone, hermano, el bosquejo en la pantalla, por favor. Ahí está los temas que vamos a estar viendo. Bueno, este es nuestro tercer mensaje, ¿verdad? Porque hicimos una introducción. La semana pasada hablamos del propósito y la consecuencia de la catástrofe. Y hoy vamos a hablar de cómo debemos responder a la catástrofe. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Pero luego vamos a hablar un poco de que la catástrofe, a través de eso el Señor nos hace un llamado. Y vamos a ver tres características de ese llamado, que es una advertencia, es un presagio y es una oportunidad también. Y finalmente vamos a hablar un poco de la proyección escatológica, ¿verdad?, que el libro nos da al ver lo que son las catástrofes, y en este caso específico lo que había pasado, esta plaga, ¿verdad?, de langostas, que es descrita aquí en el capítulo 1. Y hemos dicho, hermanos, que la catástrofe, esta catástrofe que habían vivido ellos, que estaban viviendo, que estaban enfrentando las consecuencias de esto, le da el contexto a la profecía de Joel, ¿verdad? Joel, a través de su profecía, interpreta la catástrofe que ellos estaban enfrentando, que habían vivido. Él interpreta la catástrofe y le da sentido. Y habla en nombre del Señor para explicarles a ellos qué es lo que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba haciendo a través de lo que había ocurrido y las consecuencias que estaban enfrentando a través de todo esto. Entonces, la catástrofe le da el contexto. Pero hemos dicho, hermanos, que catástrofes hay de diferentes tipos, ¿verdad? No solo naturales como es este caso, sino a veces hay situaciones familiares, enfermedades, accidentes, diferentes cosas, ¿verdad?, que ocurren y que son verdaderas catástrofes, son situaciones difíciles que enfrentamos. Pero el libro nos da un marco de cómo poder enfrentarlas y cómo poderlas interpretar y cómo poder, sacar el mejor provecho como pueblo de Dios, ¿verdad?, de estas situaciones que a veces podemos enfrentar. Entonces leamos el versículo 13 y el 14 de Joel 1. Dice: ceñíos y lamentad. Vamos a hablar de cómo responder a la catástrofe. Y el profeta les dice: ceñíos y lamentad, dice, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dice, dormid en cilicio, ministros de Dios, porque dice: quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno,
convocad a asamblea. Dice, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Entonces, hablamos la semana pasada, hermanos, de las consecuencias, ¿verdad? Y del propósito de la catástrofe. Y dijimos que en cuanto al propósito, que básicamente el propósito es que a través de la catástrofe, como vimos en los versículos anteriores, es una enseñanza que el Señor nos da. Es una enseñanza, es un llamado de atención en primer lugar a los viejos, a los mayores de edad, pero también dijimos a las nuevas generaciones, y es una enseñanza de lo severo que pueden ser y que son los juicios de Dios, ¿verdad? De la severidad de Dios. Las catástrofes nos enseñan acerca de la severidad de los juicios de Dios. Entonces, sabemos que el juicio final, el juicio eterno, va a ser el castigo eterno, es el lago de fuego. Entonces, cualquier catástrofe de cualquier magnitud como esta que vemos aquí o que acá vemos todo el tiempo, estamos viendo situaciones, ¿verdad? Hablábamos de lo que pasó en Australia recientemente. Hermanos, todo eso en realidad es una muestra de lo severo, de lo desastroso, de lo caótico que puede ser, dijéramos, estas cosas, pero todo esto nos enseña y nos habla acerca de la severidad de Dios y de la severidad de los castigos de Dios, ¿verdad? Eso es la enseñanza, dijéramos, central. Imagínense ustedes lo que va a ser el juicio final, lo que va a ser el lago de fuego, hermano. Una cosa realmente espantosa, ¿verdad? Entonces, las consecuencias de cualquier catástrofe son devastadoras y dijimos que elimina todo gozo, toda alegría, trae desolación y trae una depresión espiritual y material profunda. Entonces, en estos versículos, hermanos, el profeta sigue, dijéramos, interpretando los hechos catastróficos que estaban en medio de ellos. Entonces les llama a responder. El profeta les llama a responder. Y básicamente, hermano, lo que él les está diciendo en estos dos versículos es que él usa toda la figura. Mire el versículo 13. Dice, ceñíos y lamentad. Luego habla de dormir en silicio, ¿verdad? Que eran manifestaciones externas que el Señor mandaba a su pueblo para que ellos se lamentaran por cuestiones, para hacer luto, dijéramos, ¿verdad? Eran las formas en que ellos tenían que practicar el luto, vestirse en silicio, literalmente tirarse al piso, ¿verdad? Tiraban ceniza sobre ellos y se ceñían con vestiduras de luto, literalmente. Y eso es lo que Él les está diciendo, pónganse de luto, ¿verdad? Y clamen al Señor de esa forma. Pero quiero que veamos, hermanos, tres cosas de cómo debemos responder ante la catástrofe. Número uno, es que debemos de responder, hermanos, como dijéramos sacerdotes y ministros de Dios, como sacerdotes. ¿A quiénes les habla el profeta aquí en primer lugar? A ellos, a los sacerdotes, dice, y a los ministros de Dios en el versículo 13. A ellos son a los que el Señor a través del profeta les exhorta y les llama a responder en primer lugar. ¿Y por qué les llama a ellos? Bueno, porque eran los líderes espirituales de la nación. Los sacerdotes eran los líderes espirituales y eran los primeros que debían de responder de esta manera y llamar al pueblo, llamar a la nación a que respondiera de la misma forma.
Ahora, en el Antiguo Testamento en Israel, los sacerdotes eran un grupo pequeño, eran los líderes, los espirituales. Pero nosotros sabemos, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, que el Nuevo Testamento nos enseña que todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Somos sacerdotes del Dios Altísimo, como dice Pedro, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El libro de Apocalipsis dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, sacerdote quiere decir servidor. Y el versículo lo repite, ¿verdad? Dice, ustedes los sacerdotes, ustedes, dice, los ministros del altar. Ministro quiere decir servidor. Sacerdote quiere decir servidor. O sea, los que sirven a Dios, ustedes que sirven a Dios, que se acercan a Dios, que están cerca de Dios, todo eso implica, ¿verdad? Ustedes, dice, respondan de esta forma. Respondan, o sea, en otras palabras, háganse cargo de lo que está pasando, ¿verdad? Asuman la responsabilidad espiritual de la catástrofe, de por qué vino esa catástrofe, por qué el Señor permitió, por qué el Señor trajo eso. Ustedes que son los líderes espirituales, asuman la responsabilidad de eso. Porque hermanos, no hay cosa peor, ¿verdad? De que, y es lo normal en el corazón del ser humano, que ante situaciones difíciles, problemas, dificultades, ¿qué es lo que normalmente hacen las personas? Evadir la responsabilidad. Hacerse, como dicen, el de los panes, ¿verdad? No, yo pasando iba, dice la gente. No, yo no tengo nada que ver en eso. Yo no sé por qué pasó eso. A saber qué habrá ocurrido. No, yo no sé. A mí no me pregunten. Yo no sé nada. Y esa es la reacción normal que tenemos muchas veces, hermano. Pero lo que el profeta está diciendo es, ustedes que son los líderes espirituales, háganse cargo. Tómenlo a pecho, como decimos, tómenlo de manera personal, asuman la responsabilidad espiritual y no la evadan. Entonces, hermanos, desde Génesis, ¿verdad? Tenemos que esa fue la reacción del hombre, Adán, cuando el Señor le pidió cuentas, porque era una catástrofe la que pasó allá en el huerto del Edén. La mujer y él comieron del árbol que el Señor les había dicho que no comieran. Y a raíz de ese acto estamos nosotros enfrentando las cosas que enfrentamos hoy día, y el mundo en el que vivimos es como es a consecuencia de lo que ellos hicieron. Eso fue catastrófico lo que había pasado, lo que habían hecho. Pero ¿cómo reaccionó Adán? ¿Asumió la responsabilidad espiritual? No. ¿Qué dijo él? La mujer que tú me diste, y todavía la que tú me diste, ni la escogí yo, sino que vos me la diste. Ella me dijo que comiera. Entonces evadió la responsabilidad. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que hacer en los momentos difíciles, cada uno de nosotros, empezando en nuestras casas y en cualquier ámbito, hermano, debemos comportarnos como lo que somos, como sacerdotes, como siervos del Dios Altísimo, enfrentar y asumir la responsabilidad, y en este caso la responsabilidad espiritual de lo que estaba ocurriendo, sabiendo que todo viene de la mano de Dios, que nada ocurre por casualidad. Entonces, asumir la responsabilidad, hermanos, es hacernos cargo de las consecuencias que trae la catástrofe, que ya la vimos, ¿verdad? Que son consecuencias, siempre hay consecuencias difíciles, y la catástrofe ya vimos el caos, la desolación que había, no había alimento, no había alimento para los animales, y era una cosa caótica, todo estaba destruido, una depresión
material, económica tremenda. Entonces, fíjese, el Señor le dice en el versículo 13, le dice, una de las consecuencias indirectas a ellos como sacerdotes, en el versículo 13 les dice, porque le dice, es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Bueno, la ofrenda y la libación es la ofrenda líquida, ¿verdad? O sea, todo tipo de ofrendas, dice, era quitada, ya no iban a haber ofrendas. Entonces, si no habían ofrendas, entonces ellos no podían ejercer su ministerio. No podían ejercer el ministerio en el sentido de que ellos, su ministerio consistía en presentar esas ofrendas en nombre del pueblo delante de Dios. Y si no habían ofrenda, ellos no iban a poder, como que, pues sí, digamos, el ministerio es predicar, y si no hay gente a quien predicar, no puede predicar, a no ser que le predique a los árboles, ¿verdad? Entonces ellos no iban a poder ejercer el oficio que ellos tenían, pero por otro lado tampoco porque de esas mismas ofrendas ellos se alimentaban. Parte de esas ofrendas, según la ley de Moisés, era para ofrecérselas al Señor, y otra parte era con lo que ellos se alimentaban y subsistían. Entonces ellos no iban a poder seguir haciendo lo que se suponía que debían de hacer. Las consecuencias eran difíciles. Entonces, asumir la responsabilidad espiritual, hermanos, es enfrentar estas consecuencias. Las consecuencias, como dicen, tomar el toro por los cuernos, dice el dicho, ¿verdad? O sea, vamos a ver cómo vamos a salir aquí adelante. Pero asumir ese compromiso, el líder, los líderes tienen que hacer eso, los sacerdotes, los ministros del Señor. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque el líder, hermanos, hay un principio, ¿verdad? En las Escrituras, lo que se le llama el principio de la representación, de la cabeza representativa. Como dice la carta a los Romanos, dice, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, porque alguien ha dicho, ve, yo qué culpa tengo que Adán hizo lo que hizo, pues, y yo por qué voy a pagar el pato de lo que Adán hizo. Bueno, eso es lo mismo, el mismo principio de cabeza representativa, porque así como el pecado entró por un hombre, la salvación vino por un hombre, dice Romanos. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo, el mismo principio aplica. De quién es el que representa esa casa, esa familia, ese grupo, el liderazgo. De eso depende mucho. Entonces, si un padre de familia, por ejemplo, es irresponsable, ¿quién va a ser el primero que va a pagar los platos rotos? Los hijos. Esos niños, ¿qué culpa tienen esos niños? No tienen ninguna culpa esos niños, son inocentes, son indefensos. Pero ¿quiénes son los que más sufren en un divorcio? Cuando hay una mala administración financiera en un hogar, cuando las cosas no se hacen como se deben de hacer responsablemente en un hogar, dijéramos, ¿quién va a sufrir más? Los niños. Los hijos son los que sufren más. Consecuencias difíciles, los muchachos son los que sufren. Las malas decisiones de los padres, que son las cabezas representativas de ese hogar. Nosotros podemos decir, ¿y yo qué culpa tengo que los diputados tomen malas decisiones y pongan malas leyes? Pero si ellos toman malas decisiones y ponen malas leyes, ¿quiénes van a pagar los platos, hermano? Nosotros. El people, dicen. El pueblo. Nosotros, la gente. Si el presidente toma malas decisiones, todo el país va a sufrir por eso. Si toma buenas decisiones, a todos nos va a ir bien. Porque ese es el principio representativo. Entonces, número uno,
ante una catástrofe, ante una situación difícil, el profeta dice, ustedes que son los líderes espirituales, tomen la responsabilidad, háganse cargo, respóndanle a Dios por lo que está pasando. Tomen ustedes la iniciativa y asumir la responsabilidad, hermanos, empieza por escudriñar nuestros corazones, nuestros caminos, como dice el libro de Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Entonces es escudriñar, hacer como dijimos la semana pasada, una introspección personal, una revisión profunda de nuestro corazón, de nuestros caminos y asumir la responsabilidad, que somos responsables de lo que Dios pueda estar demandando de nosotros. Eso es lo número uno que vemos aquí. Entonces, como David, ¿verdad? Allá en el Salmo 51, cuando él había pecado con Betsabé, en el Salmo 51, en el versículo 4, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, él asumió la responsabilidad. Pero número dos, hermanos, debemos responder con arrepentimiento, con clamor, dice el profeta, y con ayuno. Ante una situación difícil, ante una situación catastrófica, ante eventos difíciles, debemos responder siempre de esta forma: arrepentimiento, con clamor y con ayuno. Pero fíjese, nosotros decíamos la semana pasada, como iglesia hemos destinado un día al mes, solo mediodía de ayunar. Pero honestamente no tomamos en serio eso. No tomamos, la gran mayoría de nosotros no tomamos en serio eso. Lo tomamos como algo más. Porque no venimos, con suerte venimos una vez al año quizá. Pero no lo tomamos en serio eso, porque no estamos conscientes de lo que el profeta está diciendo aquí en el libro. Nosotros vivimos como que estamos en Disneylandia, pues. Como que el mundo es un paraíso. Pero la Biblia no nos dice que el mundo es un paraíso. Al contrario, ¿verdad? La Biblia dice que el mundo es un lugar difícil, un lugar duro, un lugar donde vamos a enfrentar aflicciones y constantemente tenemos malas noticias. Yo no llevo la cuenta cuántas buenas y cuántas malas noticias he recibido en los últimos 15 días, pero he recibido muchas malas noticias. He oído historias difíciles estos días de hermanos nuestros, cosas que han estado pasando, enfrentando, cosas que quebrantan el corazón, cosas que lo desaniman a uno, que lo entristecen, que son golpes. Ese es el mundo en el que vivimos. Estamos luchando contra el pecado. Entonces, pero nosotros, hermanos, no estamos conscientes de las cosas que está hablando Joel aquí. Porque lo que él les está diciendo es porque la catástrofe era real, era nacional. La nación estaba destruida prácticamente y les está diciendo, o sea, no puede ser que se murió alguien de la familia y ustedes sigan celebrando, pues. No, si se muere alguien, ¿qué hacemos? Luto, duelo. Nos vestimos de duelo, vamos al funeral, vamos a esto, hacemos lo otro y lloramos. Eso es lo normal que pasa cuando hay luto, cuando hay dificultad. Entonces, ¿cómo debemos de responder ante las situaciones difíciles? Con luto. Eso es lo que está diciendo. Con tristeza, con llanto.
y con clamor, porque solo Dios puede ayudarnos en la catástrofe. Cuando las cosas, dice, ya no podemos hacer nada, está fuera de nuestro control, ¿verdad? Entonces, clamar a Dios. Clamar es lo único que nos queda. Pero la mejor manera de clamar es con ayuno, hermano. La mejor manera de clamar es con ayuno, hermanos. La mejor manera de clamar, hermanos, es con ayuno, hermanos. Sí, la mejor manera de clamar es con ayuno. Esa es la mejor, lo que la Biblia nos enseña, lo que está diciendo. Entonces está diciendo, ustedes que son los líderes, ustedes tomen la iniciativa. Ustedes sean los primeros de ponerse de luto. Ustedes sean los que llamen al pueblo al ayuno, convoquen, dice el versículo 14, proclamen, dice, esa palabra proclamen quiere decir convoquen, establezcan, programen, convocada asamblea, dice. Entonces, hermanos, ceñid y lamentad, gemid, dice, dormid en silicio, todo son indicaciones de duelo, de tristeza, de dolor, de aflicción. Y miren el versículo 20, en el capítulo 1, al final del capítulo, en el versículo 20, el profeta, bueno, leamos desde el 19 al 20, dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Entonces, dice, las bestias del campo bramarán también a ti. Dice, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. O sea, ocupa de ejemplo, de ilustración los animales del campo. Imagínense un ciervo, ¿verdad? Un venado en el campo. El venado va a tener sed y cuando vaya al río donde siempre ha ido a beber agua, ¿qué va a encontrar? No hay agua. Sequedal. Va a tener hambre y va a ir al campo a comer pasto para alimentarse y cuando llegue va a encontrar que no hay pasto porque está seco, está aquello quemado, no hay comida para el animal, sea un buey, sea un venado, sea lo que sea. Entonces, ¿qué hacen las bestias del campo? Dice. ¿Qué hacen, hermano? Braman. Y el salmista ocupa esa ilustración y es lo que está diciendo aquí el profeta. Por ejemplo, en el Salmo 42, ustedes conocen, pero leámoslo. Salmo 42, versículo 1. Dice, el músico principal, masquil de los hijos de Coré, dice, como el siervo brama. Ese es el ejemplo, como el siervo brama. Dice, por las corrientes de las aguas. Dice, así, dice, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, dice, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, le iba tan mal, le estaba yendo tan mal a este cristiano, dijéramos, que la gente le preguntaba, bueno, y vos que no sos cristiano, pues, ¿cómo que te puede ir así? Y yo no soy nada y mira, me va mejor que a vos. Eso le decían a él, dice. ¿Dónde está tu Dios? Entonces dice, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. O sea, él recuerda de los cultos, cuando él se gozaba en la presencia de Dios. Y dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Dios mío, mi alma está abatida en mí. Hermano, ¿alguna vez ha estado abatido usted? Pero de verdad, hermano. ¿Alguna vez hemos estado abatidos? Yo me imagino que la mayoría de nosotros hemos estado abatidos alguna vez por lo menos. Pero estar abatido, hermanos, es difícil. Dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Entonces, dice un comentarista de esto que estamos hablando, dice, vean el ejemplo de las criaturas inferiores, hablando de los animales, ¿verdad? Las bestias del campo, dice, Matthew Henry dice, no solo gimen, dice, sino que lloran, dice. Apelan a tu compasión de acuerdo con su capacidad. Y como si aunque no fueran capaces de una espiritualidad racional, dice, y revelada, tuvieran algo de dependencia de Dios por instinto natural. Al menos, dice, cuando gruñen en razón de su calamidad, se complace interpretarlo como si le lloraran. Mucho más, dice, podrá conmoverlo un gemido de uno de sus hijos. Está diciendo es, si Dios, dice, se compadece cuando un animalito del campo le gime y le llora, y Dios se compadece. Dice, ¿cuánto más no se va a compadecer Dios si un hijo de él le gime? Si un hijo de él, si el pueblo de él le clama y le llora y le suplica. Y sigue diciendo, así, aquí se dice que las bestias claman a Dios, dice Matthew Henry, ya que de él, dice, los leones buscan su carne. Miren el Salmo 104, hermano. Salmo 104, versículo 21, no sé si lo podemos poner ahí rapidito en la pantalla, porque Matthew Henry en su comentario hace referencia al Salmo 104, 21. Dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Leí una historia un día, así como una fábula, ¿verdad? El león iba persiguiendo al ciervo y el león era cristiano y el ciervo también era cristiano y los dos iban clamando a Dios. El león le rugía porque tenía hambre y le decía, Señor, dame de comer. Y el ciervo iba huyendo y decía, Señor, líbrame de este león que me va a comer, me va a matar. Entonces, al final, hermano, ¿a quién escuchó Dios? Ahí le dejo ahí le dejo esa tarea. Ahí me da la respuesta otro día, por favor. Pero ahí le dejo que resuelva ese enigma, ese algoritmo, ¿verdad? Ese enigma, que lo resuelva. Entonces, ¿a quién escuchó el Señor o a quién debería de escuchar? Pero lo que está diciendo es, los animalitos le claman a Dios. Y como vimos en el Salmo 42, hermanos, los animales, dice, apelan a su compasión. Dice, las quejas de las criaturas brutas, dice el comentarista, aquí son por falta de agua, los ríos están secos por el calor excesivo y por falta de hierba, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto. Dice, ¿y qué mejores que las bestias que nunca claman a Dios sino por el maíz y la bebida, y se quejan de nada más que la falta de sus necesidades básicas? Sin embargo, dice, su clamor a Dios en esos casos avergüenza, dice Matthew Henry, la tontería de aquellos que no claman a Dios en ningún caso. Imagínense aquellos que, pues sí, las situaciones difíciles y no buscan a Dios, no claman a Dios. Son más inteligentes los animalitos, dice. Eso es lo que está diciendo. Que por instinto le claman a Dios. Que su instinto lo lleva a buscar de Dios. Eso es lo que el Salmo dice y otros pasajes.
que no vamos a leer más por el tiempo. Entonces, amados hermanos, nosotros somos llamados a responder de esta manera. Miren Isaías 58, si vamos a Isaías, por favor, ahí sí vamos juntos a Isaías, ahí un poquito atrás, Isaías 58, para leer lo que dice Isaías acerca del ayuno. Entonces, que no seamos, como dice el Salmo, ¿verdad? Como las bestias, dice que si no las agarran con cabestro, no caminan, ¿verdad? No se mueven. Pero dice algunos como que fuéramos así, que hay que pegarles con garrote, ¿verdad? Para que se mueva. Entonces, no, porque todo el libro de Joel, ahí era, pues sí estaban enfrentando eso, pero nosotros que tenemos la palabra, hermano, es un llamado. O sea, lo que está diciendo de alguna otra forma el Señor es, no esperemos pues a tener un gran problema para entonces clamarle a Dios. Pero algunos, ni teniendo un gran problema, le claman a Dios, es lo que estamos diciendo. Ni teniendo un gran problema, buscan a Dios. Pero es lo que está diciendo nosotros que somos espirituales, pues, que somos sacerdotes del Dios Altísimo, que somos siervos de Dios, que somos el pueblo de Dios, que tenemos entendimiento y discernimiento de la realidad espiritual que hay en el mundo, que vivimos y que enfrentamos día a día, y que el mundo en sí, día a día, de una u de otra manera, hermano, enfrentamos constantemente diferentes tipos de catástrofes, diferentes tipos de situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de enfrentar la vida? ¿Cómo debemos de vivir día a día, semana a semana? Como el que va para Disneylandia, para el parque de diversiones, como que con la fiesta Julia, hermano, que la gente deja de pagar sus cuentas para ir a beber a los puestos que ponen, para irse a subir a las ruedas, porque hay que celebrar. No, debemos de vivir. Lo mejor, hermanos, es vivir como una disciplina, y ese es, dijéramos, mi propuesta, mi invitación, mi desafío, que nos hagamos, que les hago. O sea, por ejemplo, hablando del día de ayuno, o sea, hermanos, no tomemos a la ligera eso. No tomemos a la ligera eso. Yo lo invito de verdad, que lo tomemos en serio. Por rato no deja a alguien de decir, o no deja uno de pensar, mejor no, ya no programemos el ayuno, si ni vienen los hermanos, hagamos otra cosa mejor. Mejor hagamos un desayuno. Así vendrían más. Pero no se trata de que vengan más tampoco, se trata de que vivamos como Dios quiere que vivamos. Ahí está proclamado, está programado. Pero pues sí, aprovechemos. O sea, hagámoslo parte de nuestra rutina, de nuestra vida espiritual, de nuestras disciplinas espirituales, de nuestra práctica cristiana. O sea, hagamos el ayuno, hermano. Yo, sí, honestamente, no he sido alguien muy dado así al ayuno. Honestamente. Aunque por lo menos ese día, sí puedo decir delante del Señor, es rara la vez que no estoy, es muy rara. Cuando comenzamos a hacerlo hace muchos años, yo le he contado las luchas que tuve constantemente por meses para no poder venir. Desde llamadas urgentes, desde problemas en mi casa, desde todo tipo de cosas. Pero hay que apagar el teléfono, hay que decir no, tenerlo en la agenda y decir no, ese día no puedo. Ese día no puedo, punto. Ya está para dedicarlo, para
acordarme ese día de que sin el Señor no puedo, que lo necesito para recordarme a mi alma, como dice el Salmo, alma mía, clama a tu Dios. Acuérdate de tu necesidad. Hablarle a mi alma. Dice Isaías 58, versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Pues sí, porque un montón de gente ayuna para pedirle cosas al Señor. El ayuno no es para pedirle cosas al Señor. Voy a ayunar porque le voy a ir a pedir algo al Señor. Entonces dice el profeta, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice. Ustedes ayunan para buscar sus cosas, para buscar su deleite, está diciendo, para buscar sus propósitos. Y viven como que no fueran creyentes, dice, y oprimen a vuestros trabajadores. O sea, fíjese lo que está diciendo. O sea, los que deberían de cuidar ustedes porque son los que les hacen ganar pisto, pues. Los trabajadores de ustedes que los hacen ganar dinero, que les cuidan las cosas, que les hacen el oficio. Ustedes los tratan mal. Y ayunan para buscar sus cosas. Entonces dice aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, dice. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Para qué ayunamos? Dice. Para ser más cristianos. Para ser más como Dios es. Para tener un corazón más compasivo, para tener un corazón más misericordioso, para ser más sensibles a las necesidades que nos rodean, para ser más sensibles a las personas, para ser más sensibles al Espíritu de Dios. Para eso debemos ayunar, dice. Para eso nos humillamos, para que Él quite la dureza de nuestro corazón, para enfrentar la realidad. Y por último, hermanos, para que tengamos tiempo para orar un ratito, a nivel de una vez como conclusión, lo tercero, debemos responder, hermanos, con unidad. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, proclamada ayuno, convocada asamblea. O sea, ¿qué quiere decir, hermano, asamblea? Todos vengan, convóquenlos a todos. Dice, a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, vengan a la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamen juntos, clamen unidos, estén juntos. Y hermanos, los momentos difíciles, ¿verdad? Los lutos y estas cosas muchas veces son momentos especiales que Dios ocupa, son herramientas poderosas para derribar, hermanos, la dureza, para derribar las diferencias que tenemos a veces, que no nos perdonamos, ¿verdad? Muchas veces en esos momentos de calamidad, ahí se nos olvida de que no me caen bien los chelitos, que no me caen bien los morenitos, que los amarillitos no me gustan, que no me gusta. Ahí se nos olvida muchas veces.
¿verdad? En esos momentos difíciles. Ahí a veces cuando muere alguien viene la familia y ahí ya se vuelven a reconciliar. Entonces, porque Dios ocupa la catástrofe y los eventos difíciles para traer unidad. Y debemos responder con unidad. Pero hermanos, no hay cosa más peor, como decimos, ¿verdad? Mire, que estemos, como dicen, no están, como aquel, como dicen, que le están dando, ¿verdad? Y todavía está de opuesto. Pero hay personas, o así a veces nos hemos comportado, ¿verdad, hermano? La vida nos está dando con todo y seguimos, como dicen, este macho es mi mula, dice, aunque me bote. Pero vos no te metas aquí con esto, porque yo voy a seguir en esto, pues vos no me digas nada, ¿verdad? A veces estamos recibiendo allí y seguimos todavía, ya estamos todos desangrados, ¿verdad? Y ahí ya hay espaldas planas y seguimos, no me duele, no me duele, no siento nada, seguimos ahí. Entonces no, a veces estamos en esos momentos y seguimos conflictados, seguimos con nuestras diferencias, con nuestros conflictos, nuestras cosas, pero hermanos, el Señor les estaba diciendo, clamen juntos, estaba llamando a la unidad de la nación a través de todo lo que estaba ocurriendo. Busquen la unidad, convocad la asamblea, congreguen a los ancianos, congreguen a todos los moradores de la tierra, está diciendo. Y Jesús, hermanos, oró por eso, ¿verdad? Oró en Juan 17, 21. Él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces el Señor está diciendo, júntense y clamen juntos. Eso es poderoso delante de Dios. Que nos juntemos y clamemos juntos. Eso es poderoso, hermano. Entonces, qué lindo sería que nosotros avancemos y el día que hemos destinado, hermanos, para ayunar, y si de verdad no sé, no podemos o quizás a lo mejor cambiemos otro día, no sé. Pero que podamos unirnos, hermanos, a clamar más. Si usted oyen a los pastores y a los hermanos en todas partes, en las iglesias, al culto de oración, dicen, nadie llega. Solo las viejitas dicen, perdón hermanos, pero así dicen en todas partes. Quizás porque los viejitos están más conscientes, ya les dio la vida tanto, ¿verdad, hermano? Que ya está el cuero algo. Pero los que nos sentimos hipotes, ¿verdad? Andamos en caballito blanco todavía. Yo puedo, decimos. No necesito orar. No necesito ayunar. No necesito humillarme delante de Dios. No necesito clamar porque yo ando en mi caballo. Yo ando en mi corcel, ¿verdad? Pero hermanos, Dios quiere un pueblo humillado, unido y humillado. Él nos quiere y la mejor manera de unirnos es en la oración, hermano. Porque ¿quién nos necesita realmente? Lo que pasa es que, pues sí, ¿verdad? Las cosas de esta vida nos distraen y nos desvían. Pero hermano, aprovechemos estos últimos minutos para orar un ratito. Tenemos 10 minutos para orar, ¿verdad? Oremos. Si usted quiere
arrodillarse, lo hemos estado haciendo, arrodillémonos y pidamos al Señor su misericordia. ¿Qué tal, hermanos? Ya que tenemos el